Los sindicatos alertan de que la ya difícil situación de los trabajadores del Servicio Público de Empleo va a ser aún más precaria. El cese ha sido de 1.135 funcionarios interinos y se va a seguir produciendo dicho cese en el mes de septiembre con otros 500 y finalmente los últimos 500 cesarán en 30 de diciembre. Se van a cerrar en torno a 120 oficinas de las 711 que tenemos, ya que estas estaban compuestas por funcionarios interinos exclusivamente. Lo peor de toda esta situación es el trabajo que ha costado formarles, ya que provenían de bolsas de desempleo que poco o nada tenían que ver con sus actividades económicas, con la gestión de las prestaciones, y toda vez que han sido formados, pues es cuando se les cesa, claro. Que está comprometida la gestión de las prestaciones, lo que tiene que ver, por supuesto, con la carencia de efectivos que estamos señalando. Desde CESIF ya veníamos anunciando con anterioridad a la pandemia las manifiestas debilidades que se estaban advirtiendo en el Servicio Público de Empleo Estatal. En los últimos 10 años habíamos perdido del orden de 3.400 efectivos y de pronto sobrevino la pandemia. El trabajo que ha recaído sobre el SEPE ha sido verdaderamente tremendo. Desde CESIF hemos señalado desde el primer momento de la pandemia 3 problemas que exigían inmediatas soluciones. Uno era precisamente la carencia de efectivos, con lo que proponíamos una oferta de empleo público extraordinaria específica para el organismo. También que se implantase la jornada de tarde y luego y sobre todo exigíamos más bien un decidido apoyo en innovación tecnológica. Probablemente ya se produzcan retrasos significativos a partir de este mismo mes. Y estamos valorando precisamente algún tipo de actuación que permita que los gestores o los responsables de toda esta situación que ha generado la propia Administración revertir todo este tipo de decisiones. El agradecimiento a su sindicato, porque sin ustedes no hubiéramos conocido el drama personal, profesional de muchos de los trabajadores del SEPE. La pandemia ha provocado un aluvión de solicitudes del ingreso mínimo vital y esto ha desbordado las oficinas de la Seguridad Social. Los trabajadores de la Administración, van a ver, están sobrepasados. Colapso ya se ha producido y es lo que está haciendo que arrastre a otras prestaciones, como son las de jubilación, que anteriormente se resolvían en un plazo estimado de unos 15 días y ahora estamos llegando al mes y medio más o menos. Además de los... Antes se hacía en 8 días o 2 meses y medio en cobrar una baja. Tenemos un atasco que nos lleva a cerrar oficinas, que nos lleva a ralentizar la gestión y sobre todo a perjudicar a los usuarios, que son nuestros ciudadanos que están pidiendo esas prestaciones. También faltan manos y por lo tanto hay colapso para renovar el DNI, el pasaporte, y con la llegada del verano y las vacaciones pues muchísimo más. Nosotros mismos lo hemos intentado y en alguna comisaría de Madrid no tenemos cita para renovar el DNI hasta el 24 de agosto, más de 2 meses. Los sindicatos aseguran que este colapso veraniego se produce por falta de personal, hasta 2.500 funcionarios cualificados. Ya lo que tenemos es personal que se trae de la calle, que tiene unas funciones específicas para funciones administrativas puras y duras. Con plantillas envejecidas y la necesidad de incorporar personal con rapidez, se trata de evitar que pasen 2 años o más, como ahora, entre las convocatorias y el ingreso de los aprobados. Que nos gusta la música, pero hay que ver la letra. Tenemos que ir viendo cuál va a ser la modificación exacta de los procesos selectivos en la oposición, porque puede variar mucho en función de cómo se concreten a lo largo de esta negociación. De estas limitaciones presupuestarias, valoren la posibilidad de modificar el concierto para que los mutualistas reciban una prestación asistencial adecuada. Nos hemos sumado al expediente abierto por parte del Defensor del Pueblo y que CESIF y Jupol vamos a convocar el día 18 a las 12 una concentración delante de la Dirección General de Muface. Ángel Montero, a ver si me escuchas, estamos ya en directo. Queríamos preguntarte, Miguel Ángel, ¿por qué os manifestáis hoy? ¿Cuál es la situación que está atravesando los inspectores de trabajo? Hola, buenos días. Nos manifestamos porque el Gobierno está incumpliendo el acuerdo que llegamos con el Ministerio de Trabajo el pasado 7 de julio del año 21. Le hemos dado el plazo 1 año y medio y ya el tiempo se ha agotado. Correcto. No nos parece adecuado. Gobierno y sindicatos de clase ya nos han recortado el acceso a la jubilación voluntaria y ahora nos pretenden convencer para trabajar hasta los 72. CESIF es el sindicato mayoritario en la función pública. ¿Van a convocar ustedes una huelga si no les suben el salario? Bueno, pues de momento hemos convocado 2 movilizaciones. La pasada se celebró el 25 de mayo y la próxima será este miércoles, el 22 de junio. Esta movilización pues está convocada fundamentalmente porque la Administración no se sienta a negociar con los representantes de los empleados públicos que llevan acumulado o arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 15%. Vamos a ver, en el año 2010 hubo un recorte entre un 5 y un 10% y a eso hay que sumar que estuvimos varios años congelados.
Exigido hoy al Gobierno que se siente a negociar su subida de salarios. Convocados por el sindicato CESIF, han salido a la calle de muchas ciudades españolas para protestar por la pérdida de poder adquisitivo que sufren un 15% desde el año 2010, según sus cálculos. Exigen negociar incrementos durante los próximos 3-4 años para compensar la subida de la inflación. A las protestas se ha sumado Jusapol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, que exige la equiparación salarial y las condiciones laborales entre los distintos cuerpos de la policía. Vamos a acabar este ejercicio 2022 con una pérdida que rondará el 20% de nuestro poder adquisitivo. No nos vamos a conformar, desde luego, solo con una subida de la inflación. Desde CESIF exigimos al Gobierno que deje de burlarse de los trabajadores y trabajadoras de la Administración General del Estado y que desarrolle de una vez el Real Decreto de Teletrabajo. El acuerdo de teletrabajo se firmó en abril de 2021 y desde entonces no hemos parado de reclamar su implantación efectiva. Hoy por hoy, el teletrabajo depende del jefe de turno. Esto es injusto y discriminatorio respecto de la empresa privada. Por eso, desde CESIF hemos presentado una reclamación administrativa contra el Gobierno. A partir de ahora, según la ley, tiene un plazo de 3 meses para presentar el decreto. De lo contrario, el Gobierno deberá responder ante los tribunales. A los españoles se nos ha acabado la paciencia, el tiempo y nuestros propios recursos para seguir adelante. El Gobierno ya no puede improvisar más. Tiene que dejar de pedir sacrificios y tener un plan para salir de la crisis. Sufrimos a diario la negligencia del Gobierno. Se nota que estos ministros no van a los centros de salud, ni a los supermercados, ni a los colegios, ni a las manifestaciones de CESIF. Y vamos en directo porque damos paso en estos momentos a Francisco Lama del CESIF. Acabamos ahora de finalizar esta última reunión previa a la mesa de esta tarde. Y CESIF ha puesto de manifiesto que a estas horas la oferta que hace el Gobierno para nuestra organización es insuficiente. Y es insuficiente por 2 cuestiones fundamentales. La primera, que la propuesta económica ni siquiera corrige la inflación con la que va a cerrar este año. Y en materia de condiciones laborales hay muchísimas cuestiones que para nuestra organización deberían de estar en el documento. CESIF, el sindicato mayoritario entre los funcionarios, se descuelga del acuerdo al que han llegado UGT y comisiones obreras con el Gobierno para subir los sueldos de los empleados públicos. Se trata de una subida del 8% fijo más otro 1,5% variable en función del IPC y del PIB hasta 2024. El CESIF rechaza la oferta argumentando que no cubre ni la subida de precios de este año. El CESIF se ha descolgado del acuerdo porque dice no sirve para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Los empleados públicos de este país vamos a volver a perder capacidad adquisitiva. El sindicato mayoritario CESIF lo rechaza. Eso es, y no solo lo rechaza, sino que incluso amenaza con provocar movilizaciones. CESIF ha mostrado su oposición. Primera, que la propuesta económica ni siquiera corrige la inflación con la que va a cerrar este año. Y en materia de condiciones laborales hay muchísimas cuestiones que para nuestra organización deberían de estar en el documento. No vamos a avalar con nuestra firma un acuerdo que desde el minuto cero implica que los empleados públicos de este país vamos a volver a perder capacidad adquisitiva. Y el Gobierno intenta adornar este acuerdo con un refrito de condiciones laborales que en muchos casos ya tenían que estar desarrolladas. Nos hemos encontrado con un Gobierno inmovilista y que ha perdido una buena oportunidad de resarcir a todos los trabajadores del ámbito público y también de haber marcado el camino a la patronal de la empresa privada, porque no olvidemos que una subida salarial importante en el caso de los empleados públicos hubiera tirado al alza de los convenios en la empresa privada. Nuestra organización, ya saben ustedes que el pasado sábado 24 de septiembre hicimos una gran movilización en Madrid, movilización que tuvo una asistencia de decenas de miles de ciudadanos, de trabajadores de la privada y de empleados públicos, y en estos momentos no descartamos seguir con movilizaciones o incluso pasar a otro tipo de actuaciones. El proyecto de ley de función pública que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros es papel mojado porque carece de financiación y no regula de manera adecuada cuestiones básicas tan importantes como la jornada de 35 horas, el teletrabajo, la evaluación del desempeño o la carrera profesional. Tampoco se recoge el derecho a la jubilación parcial anticipada y no hay avances para reducir la brecha salarial de género. CESIF trabajará para mejorar el texto durante su tramitación parlamentaria y trasladaremos nuestras propuestas a los grupos. El Gobierno ha dado luz verde a otra de las reformas comprometidas con Bruselas, el proyecto de ley de función pública de la Administración General del Estado. CESIF cree que es papel mojado.
Lo que nos hace falta, desde luego, es una dotación presupuestaria para que tenga eso luego una implementación total y absolutamente real. Los ciudadanos tienen que saber que los funcionarios, que los empleados públicos, para nada nos negamos a que se nos evalúe el desempeño. Critican también que no se garantiza el teletrabajo ni las 35 horas, se dificulta la movilidad y se mantiene la libre designación de directivos.